Bien, vamos entonces a empezar a ver la parte de gramática. ¿No? Tendríamos aquí una estructura que es una estructura que se conoce como explicativa en sí. Vamos a ir viendo qué está escrito aquí en la diapositiva. Des. Hay dos modos distintos de hacer una declaración en japonés, ¿no? Una frase afirmativa, una frase declarativa. Un modo es simplemente citando los hechos tal cual como se observan, que es el modo que hemos visto, ah, digamos, durante todo el curso hasta este momento. Este es el modo de discurso justamente que hemos estado aprendiendo, como acabo de decirles. En esta clase en sí, lo que vamos a ver es un nuevo modo, el nuevo modo explicativo, ¿ok? Para decir, no sé, un ejemplo, ¿no? De un motivo del por qué llegué tarde, no sé, para decir el motivo, no sé, del por qué no me siento bien hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estructurar una frase en japonés para poder indicar una explicación? Ahora, una citación es una descripción aislada de un hecho. Por ejemplo, cuando estamos llegando tarde a una cita, a una, a un evento también, podemos decir en japonés lo que ha pasado. Podemos decir, basu ga kimasen deshita. No pasó el bus. Sin embargo, esta frase no tiene un tono para disculparse, porque no se está dando como una explicación correcta de lo que ha sucedido. Si se quiere mencionar que los buses se demoraron como excusa del por qué se llegó tarde, vamos a tener que utilizar esta forma explicativa del discurso y decir basu ga konakattan desu, con este des al final. Basu ga konakattan desu. Y esto digamos, se pone en contraste con el basu ga kimasen deshita, porque mientras que la primera basu ga kimasen deshita expresa simplemente una descripción nada más, con la forma explicativa des, lo que hacemos es decirlo como una excusa, como una respuesta, como una información que sirve para justificar algo, para explicar algo. En el caso, ¿no? De haber llegado tarde, basuga konakattan desu, ¿no? Es como si dijéramos en español, no, llegué tarde porque los buses se demoraron. No, los buses no llegaban. ¿Y desu ka? はい。¿Mm? Esto es simplemente una estructura que al momento de utilizarla ya se entiende, ¿no? Se entiende, la otra persona te va a entender de que es una estructura que estás utilizando para dar una explicación de algo. ¿Bien? Ahora, una explicación tiene dos componentes. Una que es explícitamente descrita en la frase, uno de los componentes, o sea, el bus que no llegó, y el otro, implícito, evidenciado, que vendría a ser el hecho de llegar tarde para la cita, ¿no? En el ejemplo que hemos visto. Ahora, esto es importante que tengamos en cuenta porque tendríamos que, digamos, hacer una vez más, ¿no? Este pensamiento del tipo a la japonesa. O sea, hay que intuir, ¿ok? Esta estructura, cuando alguien de repente, sin que nos digan por qué llegaste tarde, ¿no? Y alguien se presenta y dice, Basuga konakattan desu, ya se intuye que esa persona lo está diciendo como modo de explicación del por qué llegó tarde, sin que nadie haya dicho nada, sin que nadie haya comentado absolutamente nada, ¿no? Entonces, es una situación bastante específica. La expresión de final de frase, des, sirve como un enlace entre lo que la frase dice y lo que explica. Por ejemplo, hasta testo ga arimasu. Ashita testo ga arimasu significa tengo un examen mañana. Y esto es simple observación. No hay nada detrás, no hay explicación. Simplemente es una descripción básica. Mañana tengo un examen. Punto. Si yo quiero darlo como modo explicativo,
transformo esto a hasta tesuto ga arun desu. Hasta tesuto ga arun desu. Y esto significa, tengo un examen mañana también, pero con la sutil diferencia de que implica, por ejemplo, una explicación, una justificación. Por ejemplo, entonces no puedo salir esta noche, ¿vale? Esta parte intuitiva, esta parte que no se dice, pero que uno intuye, va a variar claramente dependiendo del caso en el cual utilicemos la respuesta. ¿No? Si alguien nos invita a salir esta noche y yo respondo, hasta te tocaron no necesita la persona decir, entonces esta noche no puedo salir porque mañana tengo un examen. No, solamente se dice, mañana tengo un examen con la estructura explicativa y ya está con el des al final y ya se entiende que es una justificación, una especie de explicación. ¿Se va entendiendo? はい。はい。 Ahí. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos toire ni ikitai desu. Toire ni ikitai desu. Quiero ir al baño. Una frase simplemente en la cual se expresa el deseo de alguien. Pero si yo digo toire ni ikitai desu, ikitai desu, también es quiero ir al baño, pero el significado es, puede ser, por ejemplo, entonces dime dónde está. Entonces, espérame un momento, ¿no? Entonces ya no puedo aguantar más, qué sé yo, ¿no? La parte de estructura explicativa deja entrever, deja ahí entre líneas algo que no se dice, pero que uno tiene que intuir dependiendo del contexto, ¿no? A la otra persona cuando le decimos algo con esta estructura. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se usa con la forma corta de los verbos, ¿verdad? Así es. Ujú. Se Arigato. usa con la forma corta. Ay. Un des va después de la forma corta de un predicado, ¿no? Lo que justamente acaba de comentar su compañera. El predicado puede ser ya sea afirmativo o negativo en el presente o en pasado. Un des por sí solo es invariable y no aparece usualmente en su forma negativa o pasada. Lo que vamos a poner nosotros en forma negativa o pasada es lo que va antes del des, ¿vale? はい。 Mm. はい。 Ahora, en la forma escrita es mucho más común encontrar no des en lugar de des. Des es un poco más, está un poco más usado, es más, sí o sí está más usado para la parte de la conversación hablada, ¿no? Del discurso hablado, más no para la forma escrita. Bien, leamos esta primera frase, por favor. Yo, Sí, adelante. 成績が良くないんです。Ok. Seiseki ga yokunain desu. Es una frase explicativa y podría ser respuesta a la pregunta ¿por qué estás enojado? ¿Vale? Entonces aquí, ¿por qué estás enojado? Seiseki ga yokunain desu. Porque, de hecho, mis notas no son buenas. Entonces, me enojé. Vamos a leer la parte de abajo, por favor, la segunda frase. よ、Adelante. 試験が終わったんです。Mm. Hai. Shiken ga ouattan desu. Significa, no, ya terminé el examen o ya terminó el examen. Pero acá debajo escribí explicándole a alguien que te vio sonriendo. Entonces, si alguien te ve sonreír, ni siquiera te pregunta qué pasa. Simplemente dices, Ashiken ga ouattan desu. ¿No? El examen terminó. Por eso estoy sonriendo. Por eso me ves que sonrío, capaz. ¿Y desu ka?
Ay, Ujú. Bien, chicos. Ahora, esta estructura de por sí se presenta como una estructura un poco compleja, un poco eh, rara, ¿no? Para nosotros, que en español tenemos otro tipo de elementos que utilizamos para dar una explicación. Ahora, esta es una de esas partes del japonés intuitivo que hay que tener en cuenta, así que no se preocupen si a la primera no comprenden, no, no hay ningún problema. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que vendría siendo la diapositiva de formación. Ahora, sobre todo cuando tenemos adjetivos y sustantivos. Cuando sigue a un sustantivo o a un adjetivo, esta estructura des, si el adjetivo es en na, la sílaba na va a aparecer en el medio del adjetivo y la parte explicativa. Por ejemplo, Shizuka es un adjetivo en na, significa tranquilo, silencioso. Si dijéramos con una frase explicativa este adjetivo, vamos a decir Shizuka nandes, porque el na del adjetivo va a aparecer. Lo mismo va a suceder con un sustantivo. Con los sustantivos vamos a decir, en el caso de gakse nandes, va a aparecer esta sílaba na. Aquí no hay mucho, en realidad, que tener en cuenta con los sustantivos, porque el na no sale de ninguna conjugación ni ninguna forma, simplemente es una sílaba que se añade, ¿ok? Antes de vamos a llamarla la cópula explicativa, ndes. ¿Ok? Esto sería útil que alguien le haga captura para que lo tengan, por favor. Una última citación. Se puede utilizar ndes en preguntas para incitar explicaciones y más aclaraciones de tu interlocutor. Es usado muy a menudo junto con palabras de pregunta como doshite, ¿por qué? Y doshita, ¿qué pasó? Entonces tenemos aquí, doshite, kare to wakaretan desu ka? Doshite, kare to wakaretan desu ka? ¿Por qué terminaste con tu novio? ¿No? Ya que pedimos la información con la estructura ndes, se sobreentiende, no tienes que decirme, por favor, dime, no, cuéntame. O la respuesta podría ser, Kare, zenzen ofuro ni hairanai desu. Kare, zenzen ofuro ni hairanai desu. Y esto no podría entenderse como, es que nunca se duchaba. ¿Y desu ka? sensei, Hai, shitsumon ga arimasu. hai, dozo. Mm, Esto es diferente al kara, Sí, 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 sí. por, Bu- o sea, en el kara estamos como contraponiendo una idea a la otra, bueno, algo así. Y aquí es totalmente explicativo, algo así. Con el cara lo que haces es ser muy explícito. Aquí, en cambio, no eres explícito, simplemente se deja toda la intuición con el ndes. O sea, se pide, ¿no? O se dicen cosas con ndes como motivos de, como explicación de algo, ¿ok? Pero con el cara sí puede utilizarse como forma explicativa, pero digamos que no siempre te deja cosas, digamos, a intuir, como que es muy preciso, no todo lo que decimos con cara. Por ejemplo, Mado o akete kudasai, atsui desu kara, ¿no? Por favor, abre la ventana porque hace calor, punto. No te deja intuir nada, ¿no? Entonces, en comparación digamos, de significado, la estructura ndes sirve mucho más para cosas que de repente uno intuye también, en el sentido de dejar, ¿no? Cosas un poco no dichas, no explícitas, ¿vale? Entonces, ahí digamos que recae un poco la parte un poco más compleja de la estructura NDES, porque habría que entender bien, ¿no? Que
en qué momento utilizarla, pero en realidad no se vayan a enloquecer mucho, porque, o sea, si queremos usar cara para decir un por qué hiciste algo, lo podemos hacer. Si queremos usar un des, también se va a poder realizar. Lo importante es que con ambas estructuras ustedes tengan y recuerden la forma, ¿no? ¿Qué es lo que hay que decir? ¿No? ¿Cómo vamos a formar una y cómo vamos a formar la otra? ¿Vale? Hi, hi. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yeah. Bien. Para terminar la explicación, tenemos entonces otra situación. ¿Mm? Doshitan desu ka? Doshitan desu ka? ¿Qué pasó? Y aquí se sobreentiende, ¿no? Con un des, que algo ha pasado porque yo veo, ¿no? O intuyo o llego a percibir que la otra persona está un poco conmovida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Te veo extraña, por ejemplo. No, no se dice, pero se intuye. La respuesta, neko ga shindan desu. Neko ga shindan desu. ¿No? La respuesta es, mi gato murió. Entre paréntesis, lo que se intuye, que dice con esa respuesta, eso debería explicar el por qué me veo así hoy día. ¿Vale? Hi. Mm. Por eso les decía, ¿no? Que es muy, o sea, es una parte muy intuitiva. O sea, la respuesta se dice, o sea, sí está claro lo que uno dice, pero como que deja entre líneas cosas que no se mencionan y que uno tiene que intuir o pensar dependiendo de la situación. ¿Ok? Un último punto que me gustaría que se quede claro y que le presten atención es la parte de que también vamos a poder utilizar un des para añadir un comentario de lo que se acaba de decir. Por ejemplo, persona A dice, Totemo ii kyokasho desu ne. Totemo ii kyokasho desu ne. Es un buen libro, ¿no? La persona B responde, watashi no daigaku no sensei ga kaitan desu. Watashi no daigaku no sensei ga kaitan desu. Sí, lo escribieron profesores de mi universidad. Con el des es como decir para tu información, ¿no? Para darte un detalle. ¿Y desu ka? Hi. はい。¿Alguna otra duda, chicos? ¿Que haya Yo, surgido? Adelante. es que había leído, no sé en dónde, que la partícula yo Ujú, es como para introducir algo que la otra persona no sabe. ujú. Aquí se podría también decir como kaita de su yo Sí, también. y funciona Ujú. igual. Sí, sí, sí. Hi. Solamente con la partícula yo aquí en esta estructura le das un poquito más de énfasis, ¿no? Como para decir, o sea, simplemente le das un poco más de énfasis, como si sonara que tú le estás poniendo énfasis en eso que estás diciendo. No simplemente das una explicación, sino además de pones un énfasis. ¿No? Como diciendo, mira que mis profesores de la universidad lo escribieron. Entre paréntesis, ¿no? Para que sepas, ¿no? Algo que no se dice, pero se intuye. Hi. ¿Sí? Arigato. Bien. ¿Alguna otra duda? Eh, Entonces vamos a pasar a ver algunos ejercicios en los minutos que nos quedan y luego retomamos mañana. Ay. A ver, aquí dice, te encuentras en las siguientes situaciones. Explica usando un des como en el ejemplo. El ejemplo dice, atama ga itai desu. Atama ga itai desu. ¿Qué significa?
Que me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Ahora, alguien va a preguntar, ¿Doshitan desu ka? ¿Qué pasa? Y tú vas a responder, Atama ga itain desu. ¿Ok? Porque vamos a utilizar la forma corta antes de esta estructura ndes. Por ejemplo, ichiban. Kare kara denwa ga arimashita. Kare kara denwa ga arimashita. ¿Qué podrá significar esta frase? Que su novio le habló por teléfono. No, que recibió una llamada de su novio. No, kare kara denwa ga arimashita. Entonces, la vemos feliz y yo pregunto, ¿Doshitan desu ka? ¿Qué pasó? ¿Quién me ayuda a responder? Kare kara tengo arundes. Denwa ga arun desu, pero aquí tenemos arimashita, está el pasado. Habría que buscar la forma corta pasada de aru. ¿Es arata? ¿No? Ay, ya se me olvidó. Atta. Ata. Ah, sí, sí, sí. Ujú, Kare kara tengo ujú. atandes. Denwa ga attan desu. Tengo acá atandes. Ahí, arigato. Muy bien. Vamos a ver la número 2. Tenemos purezento o moraimashita. Purezento o moraimashita. ¿Qué significa? Recibí un regalo. Bien. Entonces, ¿doshitan desu ka? ¿Quién responde la 2? Sería pureciendo moratandes. Purezento morattan desu. Morao es un verbo en Mora- u. Entonces tenemos la doble, el pequeño tsu, moratta, en su forma corta pasada. Ahí. Y desu ka? Hagamos la número 3. Ashita wa yasumi desu. No, entonces vemos aquí una persona feliz, no pensando en todo lo que puede hacer en yasumi. Entonces yo voy y pregunto, ¿doshitan desu ka? ¿Quién responde? Ashita wa yasumi nandes. So. Ashita wa yasumi nan desu. Porque yasumi es un sustantivo. Entonces, sí, con los sustantivos, ¿no? Regresando a la regla, hay que poner la sílaba na. ¿Ok? Ay, minasan. ¿Y desu ka? ¿Hasta aquí todo bien? Ay, Hi. Sensei, Bien. tengo Sí, otra duda, pero adelante. creo que no es sobre el tema. Es que en el primer, ay, bueno, en el primer ejercicio dice Ujú. cara y cara, pero Sí. ahí no entiendo bien por qué va el cara. Porque significa la proveniencia, ¿no? De él, ¿no? De él, denwa ga arimashita. Recibí una llamada. Hay una llamada. Entonces, o sea, es como indicar, ¿no? ¿Quién te llamó? No, kare kara, denwa ga arimashita. Haha kara, denwa ga arimashita. No, me llamó mi mamá.
¿no? Literal significa hay una llamada desde mi mamá, hay una llamada desde mi novio. Así es la estructura en japonés. Hey, Ay, arigato. de nada. Bien, chicos, a ver, una vez más, el consejo de todos los días casi, buscar el tema en el workbook y empezar a practicar. Mañana retomamos este argumento para practicar los últimos ejercicios. Bien, así que por favor, cualquier duda que surja me comenta. De mi parte sería todo por hoy. Y mañana, terminando esto, vamos a, bueno, si es que terminamos los ejercicios, pero luego me gustaría hacerles el repaso que les comenté de la forma en Teiru, ¿ok? Para que no haya ningún inconveniente posteriormente. Bien, chicos, que tengan un bonito día. Nos estamos viendo mañana. Matasta. Arigato. Matashita. Chao, chao.